El descubrimiento es completamente único. Tenemos sirvientes de terracota que podrían servirle. También encuentran la cabeza de los guerreros de terracota y ellos, el equipo arqueológico, llegó a esta área y comenzaron a excavar. Durante más de 2000 años, el ejército de terracota ha custodiado a Qin Shi Huang, el primer emperador de China, quien buscaba gobernar incluso más allá de la muerte. Este es un emperador obsesionado con redescubrir el conocimiento perdido. Su ambición es convertirse en vida como el dios. Pero en 2025, cuando la avanzada tecnología de inteligencia artificial finalmente escaneó sus silenciosas legiones de arcilla, lo que descubrió dejó atónitos a los historiadores de todo el mundo. Bajo la superficie se encontraban detalles ocultos que podrían reescribir todo lo que sabemos sobre su reinado, su poder y su visión de la inmortalidad. El ejército subterráneo de Qin Shi Huang. A principios de la primavera de 1974, las tierras agrícolas secas en las afueras de la ciudad de Xi'an, en el norte de China, comenzaban a agrietarse por la sequía. El emperador conquistó 6 reinos y unificó China por primera vez en la historia. Unos aldeanos de Xi'an decidieron cavar un nuevo pozo con la esperanza de encontrar agua. Entre ellos estaba un agricultor llamado Yang Zifa. Trabajó a través de la arcilla pálida hasta unos 4,5 metros de profundidad, cuando su pala golpeó algo duro. Al principio pensó que era una teja vieja o cerámica rota. Luego, una cabeza de arcilla del tamaño de un humano rodó fuera del pozo. Siguieron más fragmentos, un torso, piezas de armadura y puntas de flechas de bronce que brillaban en el polvo. Ninguno de ellos podría haber adivinado que acababan de cortar el techo de uno de los sitios arqueológicos más asombrosos de la Tierra, un ejército enterrado que había dormido intacto por más de 2000 años. Los agricultores apilaron los fragmentos cerca del borde del campo, y algunas de las puntas de flecha de bronce se recogieron para venderlas por unas pocas monedas. El descubrimiento podría haber terminado allí, si no fuera por Zhao Kangmin, un funcionario cultural local que escuchó rumores de estatuas extrañas cerca del pozo. Condujo para investigar, vio las figuras de arcilla y reconoció instantáneamente que eran algo extraordinario. Zhao comenzó a recolectar cada fragmento que pudo encontrar y notificó al Instituto Arqueológico Provincial de Shaanxi. En cuestión de meses, los equipos de excavación llegaron, y la magnitud de lo que encontraron obligó a China a construir un complejo museístico entero sobre la excavación. Los nuevos edificios protegerían el sitio de la lluvia y de las crecientes multitudes de visitantes que venían a verlo. Estamos en el centro, en el corazón de este sitio del patrimonio mundial. Cuando se despejó lo suficiente el primer foso para poder verlo, parecía un campo de batalla silencioso congelado en el tiempo. Fila tras fila de soldados de arcilla de tamaño natural se alineaban en formación, con sus cabezas levantadas, armaduras esculpidas con detalle preciso, como si esperaran una orden que nunca llegaría. Miraban al este, la dirección de los reinos rivales que el primer emperador de China había conquistado durante el siglo III a.C., y detrás de ellos estaban los caballos de arcilla que una vez tiraron de carros de guerra de madera. La madera del carro hace tiempo que se había podrido, sin embargo, los surcos en el suelo aún marcaban dónde habían descansado las ruedas. La escala desafiaba la imaginación. Las estimaciones modernas sitúan el total en más de 8000 guerreros, más de 100 carros y cientos de caballos distribuidos en varias fosas enterradas. Solo una fracción ha sido excavada. La cámara más grande, conocida como Fosa 1, mide aproximadamente 230 metros de largo y un poco más de 61 metros de ancho, aproximadamente 30 metros de largo y un poco más de 30 metros de ancho, 14.214 metros cuadrados de espacio de suelo, cubriendo aproximadamente 1,5 hectáreas, o más de 2 campos de fútbol completos. Los soldados están de pie sobre un suelo, ubicado a 4,9 metros por debajo de la superficie terrestre antigua, y el Foso 1 es solo el comienzo. Imagina un vasto salón subterráneo, dividido en largos pasillos por gruesas paredes de tierra. Los arqueólogos describen 11 corredores paralelos que van de este a oeste, sus techos formados una vez por vigas de madera maciza cubiertas con esteras de junco y capas de arcilla compactada para mantener fuera el agua. En su estado original, el Foso 1 habría parecido un área de preparación techada lista para el despliegue. En el extremo oriental se encuentra una línea de soldados de vanguardia, los atacantes delanteros. Detrás de ellos, en el centro, filas de infantería blindada sostienen armas largas. A lo largo de los lados y la retaguardia, las tropas se vuelven hacia afuera para proteger los flancos. Está dispuesto exactamente como se prepararía un ejército real para el combate. Si el Foso 1 es la gran demostración de fuerza, el Foso 2 revela la estrategia. Se encuentra cerca y contiene una verdadera formación de armas combinadas, diferentes tipos de tropas organizadas para trabajar juntas. Los excavadores encontraron unidades de caballería completas con caballos ensillados, arqueros de pie y arrodillados capturados a media tensión, y tripulaciones de carros posicionadas como si estuvieran listas para luchar desde sus carros tirados por caballos. Recuentos recientes en el Foso 2 incluyen varios cientos de guerreros, aproximadamente 100 caballos y múltiples carros divididos en secciones distintas, como alas de un ejército en operación. Algunos de los arqueros arrodillados todavía tenían leves rastros de pintura en sus armaduras y calzado cuando fueron desenterrados por primera vez. El Foso 3, más pequeño con alrededor de 520 metros cuadrados, contiene muchas menos figuras, pero desempeña un papel especial. Contiene solo unas pocas docenas de oficiales y un carro tirado por 4 caballos, dispuestos como si estuvieran dentro de un puesto de mando.
Los estudiosos interpretan esta cámara como el cuartel general del ejército, donde los comandantes superiores habrían estado dirigiendo las fuerzas dispuestas en los fosos más grandes. La fosa 4, descubierta más tarde, estaba vacía. Una cámara inacabada sugiere que el proyecto podría haber estado aún en marcha cuando fue sellada. A diferencia de los demás, la fosa 3 muestra un daño por fuego mínimo, y algunos de sus pigmentos permanecen sorprendentemente vivos. Debido a esa conservación, ofrece el vistazo más claro de cómo se veía todo el ejército en color completo. Incluso después de 50 años de excavación, el complejo sigue revelando sorpresas. A finales de 2024 y principios de 2025, los arqueólogos que trabajaban en la fosa 2 descubrieron una figura de oficial particularmente elaborada, un comandante señor de tamaño real de pie cerca de 2 carros y varios caballos. Su armadura esculpida muestra patrones intrincados, y un alto y detallado tocado marca su rango. Los investigadores chinos dijeron que figuras de tan alto estatus son extremadamente raras. Solo se han encontrado alrededor de 10 comandantes de primer nivel desde 1974. La forma en que se hicieron estas figuras es tan asombrosa como su número. Cada guerrero mide aproximadamente entre 1,67 m y 1,83 m de altura, y pesa varios cientos de kilogramos. Son huecos, pero fuertes. Las piernas tenían forma de tubos de arcilla gruesa. Los torsos se construyeron por separado como grandes conchas. Los brazos, las manos y las cabezas se fabricaron como piezas individuales. Luego se unieron mientras la arcilla aún estaba húmeda. Los artesanos alisaron las juntas, esculpieron las facciones y presionaron los detalles finos en la superficie. Incluso las uñas, los nudos de los cinturones y las costuras de las placas de la armadura fueron talladas a mano. El análisis de la arcilla muestra que no era solo tierra ordinaria. Los científicos que examinan muestras bajo microscopios identificaron una mezcla de loess local, un fino limo amarillo común en el norte de China, mezclado con minerales como cuarzo y caolín. El loess se compacta fácilmente y se seca hasta obtener un acabado duro. El cuarzo añade resistencia y fuerza, mientras que el caolín proporciona suavidad y plasticidad. La mezcla fue cuidadosamente preparada, probablemente en talleres centralizados cerca del sitio, luego distribuida a equipos de producción que dieron forma y ensamblaron las figuras. Lo que surgió no fue el trabajo de un genio escultor, sino una operación a escala industrial gestionada por el Estado durante el siglo III a.C. Quedan visibles rastros de ese sistema. La repetición en ciertas características, como las formas básicas de manos o cabezas, muestra que se utilizaron moldes para partes estandarizadas. Sin embargo, después de que una pieza moldeada salía, un artista la retrabajaba individualmente. Esos toques acabados a mano aseguraban que no hubiera dos guerreros exactamente iguales. Cuando te paras frente a estas figuras, ves líneas de mandíbula, pómulos, orejas, líneas de cabello, e incluso estados de ánimo totalmente diferentes. Algunos rostros parecen tranquilos, algunos parecen tensos, algunas narices son rectas. Otros están torcidos. Incluso puedes notar líneas presionadas en los labios que parecen cicatrices curadas. Para comprobar si esa variedad es solo un toque artístico o se basa en personas reales, los investigadores han recurrido a escaneos 3D de alta resolución y al aprendizaje automático. Un modelo de inteligencia artificial compara miles de pequeñas medidas, como el ángulo de la oreja, la profundidad del mentón, o la forma en que se pliega un párpado, y busca patrones que un ojo humano podría pasar por alto. Los equipos realizaron escaneos detallados de las cabezas de los guerreros, y encontraron que las formas de las orejas y la asimetría facial son tan específicas, que es difícil creer que fueron inventadas desde cero. La teoría de trabajo es que al menos algunas de las figuras de alto rango, especialmente los oficiales, podrían haber sido modeladas a partir de individuos reales que sirvieron bajo el primer emperador. Las diferencias en la armadura y la ropa también indican rango y deber. Los oficiales superiores llevan petos gruesos, y en capas y tocados altos y ornamentados. Los conductores de carros están modelados con cascos protectores y posturas firmes adecuadas para sostener las riendas. Los jinetes llevan chaquetas más cortas y ajustadas diseñadas para montar, y los arqueros arrodillados llevan armaduras ligeras que les permiten girar y disparar. Cada postura corresponde a un rol militar real. Los tonos gris y marrón visibles hoy son lo que queda tras el deterioro de la pintura y la laca. Cuando los excavadores levantaron por primera vez las figuras del suelo en la década de 1970, vieron pigmentos brillantes aún aferrados a las superficies. Rojos profundos de cinabrio, azules y púrpuras vivos de minerales a base de cobre, rosa fresco en las mejillas, líneas de cabello negras, incluso motivos decorativos pintados en los cordones de la armadura. Entre los pigmentos identificados estaba el púrpura chino, también conocido como púrpura Han, un silicato de cobre y bario sintético. Era un compuesto diseñado, uno de los primeros pigmentos púrpura artificiales conocidos en cualquier parte del mundo. Esos colores se encontraban sobre una fina capa de laca, una resina natural, obtenida de la savia del árbol de laca asiático. Cuando se aplica y se seca, la laca forma un sello brillante, similar al vidrio, parecido al barniz transparente. Los artesanos primero aplicaron laca sobre las figuras de arcilla para crear una superficie lisa y a prueba de humedad, luego pintaron los vivos pigmentos sobre ella. La idea funcionó maravillosamente en la antigüedad, pero causó un desastre para los arqueólogos modernos. Una vez expuesto al aire, la laca antigua se secó y contrajo, causando que la pintura se desprendiera casi instantáneamente. Los investigadores en las primeras excavaciones observaron impotentes cómo los colores brillantes desaparecían ante sus ojos, a veces dentro de 15 segundos de exposición. En cuestión de minutos, capas enteras de pigmento se desmoronaban. Esto obligó a los equipos a pausar la excavación y desarrollar estabilizadores químicos para preservar cualquier color restante.
Hoy en día, los conservadores aplican esos tratamientos en el momento en que se descubren nuevas superficies, para evitar que desaparezcan los últimos rastros de pintura. Las armas descubiertas junto a los soldados completan la imagen de una verdadera fuerza de combate. Las figuras de arcilla alguna vez tuvieron brazos funcionales, más de 40.000 armas de bronce en total, incluyendo espadas, lanzas largas, lanzas, alabardas, hachas daga, mecanismos de ballesta y un sinnúmero de puntas de flecha. El bronce, una aleación de cobre y estaño, era el material de alta calidad de la época. La alabarda, un arma de asta con una hoja saliente, permitía a los soldados apuñalar o enganchar a los oponentes desde una distancia. Los arqueólogos encontraron paquetes de puntas de flecha cuidadosamente empacadas en grupos de aproximadamente 100. El análisis químico mostró que la composición de cada paquete era uniforme en sí misma, pero ligeramente diferente del paquete al lado. Más allá de las cámaras principales del ejército, los arqueólogos han mapeado una red de fosas relacionadas dispersas en la misma tierra agrícola. En cientos de excavaciones, han desenterrado carros de bronce enterrados con caballos reales, fosas que contienen trajes de armadura de piedra y grupos de asistentes y funcionarios de arcilla. Un pozo incluso representa a artistas, acróbatas y hombres fuertes modelados en movimiento, mientras que otro recrea una escena de jardín tranquila con patos de bronce, grullas y cisnes dispuestos alrededor de lo que una vez fue el lecho de un arroyo, acompañados por músicos. Estos hallazgos revelan que el sitio fue concebido no solo como una muestra militar, sino como una versión en miniatura del mundo del emperador, completo con civiles, artistas y animales. Entonces, si este es el ejército, ¿a quién o qué están protegiendo? La respuesta está bajo un montículo masivo que puede ser la tumba más mortal jamás construida, dentro de la tumba prohibida del primer emperador. En el centro de todo el sitio se encuentra una enorme pirámide de tierra que parece pacífica desde la distancia, pero aterradora una vez que entiendes lo que se esconde debajo de ella. Fue enterrado en una tumba bajo un gran montículo en el centro del sitio. El montículo se eleva a aproximadamente 75 metros, más o menos la altura de un edificio de 20 pisos, y sella la tumba subterránea de Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Su base se extiende por cientos de metros en todas las direcciones, formando una amplia pirámide de cima plana, rodeada por muros protectores y restos de puertas antiguas. Tanto los registros antiguos como los estudios modernos están de acuerdo en que el trabajo en este proyecto de enterramiento comenzó cuando Qin Shi Huang todavía era un adolescente, y continuó durante casi 40 años, desde alrededor del año 246 a.C. hasta el año 208 a.C. Los relatos históricos dicen que hasta 700.000 personas, incluidos trabajadores, artesanos y prisioneros, fueron obligadas a excavar, transportar y construir el enorme complejo subterráneo y el inmenso montículo que lo selló del mundo. Las excavaciones al oeste del área principal del mausoleo han descubierto fosas comunes que los arqueólogos vinculan con la fuerza laboral que construyó el sitio. En una sola fosa se recuperaron más de 100 esqueletos. La mayoría eran hombres jóvenes o de mediana edad, muchos de entre unos 15 y 40 años. Sus huesos muestran un fuerte estrés físico. Los estudios de la forma del cráneo y el ADN antiguo sugieren que estos trabajadores no eran todos de una misma ciudad natal. Algunos venían de regiones del norte, algunos de muy al sur y algunos tenían rasgos que no eran típicos de la zona local de Shaanxi en absoluto. Las historias posteriores incluso afirman que cuando el trabajo terminó, algunos trabajadores e incluso ciertas mujeres del palacio fueron asesinados o enterrados cerca para que no pudieran revelar lo que se había construido. Escaneos y encuestas muestran que el palacio subterráneo no es una habitación, sino un complejo completo amurallado enterrado bajo tierra. Dentro se encuentra un muro perimetral de ladrillo de unos 4 metros de alto. Ese rectángulo interior mide aproximadamente 460 metros de norte a sur y alrededor de 390 metros de este a oeste. Afuera, la estructura de ladrillo se erige como una segunda pared de tierra compactada, entre 27 y 36 metros de ancho y alto, creando una carcasa que encierra el núcleo como una armadura. Túneles inclinados descienden de cada lado hacia el centro. En el corazón de todo descansa la cámara funeraria principal, de aproximadamente 80 metros de largo, 50 metros de ancho y casi 15 metros de alto. Su techo se encuentra aproximadamente a 30 metros debajo de la superficie actual del suelo. Se han detectado signos de drenajes y lo que parece ser una presa subterránea, prueba de que los constructores diseñaron defensas contra inundaciones. Esto no era una tumba ordinaria, fue construida como una fortaleza. Lo que hace extraordinario a este sitio es que nadie ha abierto jamás esa cámara funeraria central. La tumba real de Qin Shi Huang, la cámara donde se cree que descansan su cuerpo y tesoros, sigue sellada exactamente como estaba hace más de 2000 años. Los arqueólogos han excavado todo alrededor, descubriendo fosas de carros, fosas de caballos y ruinas de lo que parecen ser cimientos de palacios cerca del montículo. Han encontrado músicos, oficiales, y las siluetas de edificios de patio enteros dispuestos como una versión del más allá de la ciudad capital del emperador. Pero la entrada a la cámara central nunca ha sido abierta. Todo lo que sabemos sobre lo que yace bajo la colina proviene de textos antiguos, escaneos de penetración del suelo, y lecturas químicas del suelo y aire circundantes. La descripción escrita más antigua de la tumba proviene del historiador, Sima Qian, quien escribió en el siglo I a.C., aproximadamente 100 años después de que el emperador muriera en el año 210 a.C.
Según él, la cámara subterránea contenía edificios, palacios y torres a escala real, llenos de artefactos y tesoros invaluables. Afirmó que el interior de la tumba recreaba el imperio en miniatura, con ríos y mares formados por mercurio líquido en movimiento. El techo, dijo, estaba pintado con constelaciones y las estrellas del cielo nocturno, mientras que el suelo abajo representaba las montañas y valles de China. Describió defensas mecánicas, ballestas preparadas para disparar automáticamente a los intrusos, y lámparas que ardían indefinidamente, hechas con la grasa de una extraña criatura marina que llamó un pez hombre, posiblemente una ballena. Durante siglos, los eruditos debatieron si algo de eso era cierto, o solo una leyenda. Pero la ciencia moderna sigue encontrando pruebas inquietantes que respaldan las palabras de Sima Qian. Uno de los detalles más inquietantes de este lugar es el mercurio. El mercurio es un metal líquido plateado que permanece fluido a temperatura ambiente y libera vapores venenosos cuando se evapora. Las lecturas modernas han confirmado la afirmación de Sima Qian sobre ríos y mares de mercurio dentro de la tumba, y los resultados son inquietantemente precisos. Las pruebas de suelo alrededor del montículo han revelado niveles de mercurio muy por encima de lo normal en la zona. En algunas muestras, la Tierra contenía alrededor de 1.440 partes por 1.000 millones de mercurio, y estudios posteriores encontraron puntos críticos por encima de 1.200 partes por 1.000 millones. Sobrevivió a la caída de la dinastía Qin y todavía está muy presente hoy en día. Para comparar, el suelo típico en esa región generalmente mide entre unas pocas docenas hasta algunos cientos de partes por 1.000 millones. Los científicos incluso han probado el aire utilizando un sistema basado en láser llamado LIDAR de absorción diferencial, que puede detectar gases específicos desde una distancia. Midieron el vapor de mercurio en el aire por encima del montículo en aproximadamente 27 nanogramos por metro cúbico, en comparación con el promedio regional de 5 a 10. Esas lecturas muestran que el mercurio se está filtrando literalmente de la colina en este momento, subiendo a través de las grietas a pesar de que la tumba está sellada. Esta contaminación no proviene de la industria moderna. Los niveles de mercurio siguen el mismo patrón detectado en estudios anteriores con décadas de diferencia, y las concentraciones más fuertes se alinean con el lugar donde se espera que esté la cámara funeraria principal. Los estudios que rastrean la fuente del metal apuntan hacia antiguas minas de cinabrio, especialmente las de la región de Xunyang, que estaba bajo el control de Qin. El cinabrio, un mineral rojo brillante compuesto de sulfuro de mercurio, se refinaba comúnmente para extraer mercurio. Los investigadores creen que grandes cantidades de este mineral fueron explotadas y purificadas para el entierro del emperador, posiblemente superando las 100 toneladas métricas, más de 200.000 libras de metal líquido. Eso haría que el contenido de mercurio de la tumba sea mayor que la mayoría de los derrames industriales modernos. En la antigua China, el mercurio no era solo decoración, se pensaba que poseía energía vital. Los alquimistas de círculos reales lo mezclaban en medicinas y pociones destinadas a otorgar inmortalidad. Si la cámara realmente contiene canales de mercurio líquido, entonces el aire atrapado dentro es tóxico. Una sola rotura podría liberar vapores que dañen los pulmones y el sistema nervioso en cuestión de minutos. Abrir la tumba sin preparación podría ser letal. El mercurio es solo parte de la razón por la cual los equipos modernos se niegan a excavar directamente en la cámara. La otra razón es la preservación. Una tumba que ha estado sellada por más de 2000 años es un mundo propio y contenido, con un equilibrio único de aire, humedad y presión. Una vez que ese sello se rompe, el oxígeno entra, la humedad cambia, y los objetos frágiles pueden colapsar, desvanecerse o pudrirse en segundos. Esa es la tumba del primer emperador. Está en el centro de lo que se considera el complejo funerario más grande. Los conservadores del mausoleo han admitido que actualmente no existe tecnología capaz de estabilizar instantáneamente un espacio tan grande en el momento en que se abre. También existe el peligro de trampas y el colapso estructural. Puede sonar como una leyenda, pero está basado en la ingeniería real de ese periodo. La cuenta de Sima Qian describió ballestas automáticas instaladas para disparar a los intrusos. Las armas de esa época podían matar fácilmente a corta distancia. Aunque la madera y los tendones que una vez los impulsaron podrían haberse descompuesto, los disparadores y pernos de bronce podrían permanecer, atrapados en el suelo bajo una inmensa presión. Los escaneos modernos de radar y magnéticos han detectado zonas densas en metal y corredores estrechos que se asemejan a puntos de estrangulamiento en lugar de pasillos abiertos, posiblemente diseñados para ralentizar a los invasores y forzarlos a entrar en caminos confinados. Incluso si las trampas mecánicas han fallado hace tiempo, esos pasillos muestran una planificación defensiva intencional. Y más allá de cualquier trampa, la propia estructura física de la tumba es un peligro. Los constructores antiguos utilizaron vigas de madera maciza para soportar sus techos. Después de 2000 años enterradas bajo toneladas de tierra, algunas vigas pueden haberse podrido o debilitado. Un solo túnel mal hecho o una vibración podría causar que partes de la cámara se derrumben sin advertencia. Otro problema poco discutido es el agua. El montículo se encuentra cerca de la base del monte Li, donde el agua subterránea se encuentra aproximadamente a 30 metros por debajo de la superficie. Si alguien perforara ese sistema sin comprender completamente su diseño, el resultado podría ser catastrófico. El lodo y el agua subterránea podrían entrar rápidamente y destruir el interior en minutos. ¿Has visto el tipo de tumba que construyó? Ahora hablemos del tipo de mente que construye algo así. La mente del primer emperador de China. En el siglo III a.C., lo que ahora llamamos China no era un solo país.
Era una lucha en jaula entre 7 estados principales que habían pasado generaciones destruyéndose mutuamente. Las ciudades caían y ardían. Las alianzas cambiaban de la noche a la mañana. Los asesinos eran habituales, y la supervivencia dependía de la sospecha. En ese caos, entró un niño llamado Jing Zheng. Se convirtió en rey del estado de Qin cuando tenía aproximadamente 13 años. A medida que envejecía, hizo lo que nadie antes que él había hecho. Sería posible eliminar por completo a los señores feudales, unificando todo el mundo. Él conquistó todos los estados rivales uno tras otro en una cadena de guerras brutales que terminaron en el año 221 a.C. Cuando el último enemigo se rindió, dejó caer el antiguo título de rey y se creó uno nuevo para sí mismo, Huangdi, que significa emperador. Se declaró a sí mismo como Qin Shi Huang, que significa el primer emperador de Qin, y desde ese momento en adelante, habría solo un trono en el mundo, y le pertenecería a él. Para él, ganar las guerras no fue la verdadera victoria, mantener lo que había tomado lo era. Eso significaba control absoluto, no solo sobre los soldados y el territorio, sino sobre el pensamiento, la memoria, el dinero, el tiempo, e incluso el idioma. Este es el ejército de terracota. 8.000 guerreros enterrados hace más de 2.000 años. El nombre de su estado, Qin, es de donde proviene la palabra occidental China. La etiqueta perduró porque su diseño para China perduró. Incluso después de que su propia dinastía colapsó, los gobernantes posteriores copiaron su modelo. Un emperador por encima de todos, comandando un sistema unificado que llegó a cada rincón de la tierra. ¿Cómo mantienes unido un nuevo imperio cuando ayer eran 6 reinos hostiles que todos te despreciaban? Borra sus diferencias. Qin Shi Huang impuso un solo libro de reglas para todos. Antes de él, cada antiguo reino tenía su propia moneda, su propio sistema de pesos y medidas, incluso sus propias formas escritas de chino. Los obligó a alinearse. Una moneda, un estándar para medir, una escritura oficial, un código de leyes. Puede sonar burocrático, pero fue revolucionario. Si cada eje de carrito tuviera el mismo ancho, entonces cada carrito cabría en los mismos surcos. Si todas las carreteras tuvieran el mismo ancho, los ejércitos y los convoyes de grano podrían moverse a cualquier lugar sin demora. Los registros dicen que ordenó que las carreteras se extendieran desde la capital como los radios de una rueda, vastas autopistas que corrían en líneas rectas por kilómetros para que los mensajeros y las tropas pudieran correr entre provincias. Y fue inflexible en cómo gobernaba. Qin Shi Huang siguió un sistema que ahora llamamos legalismo. El legalismo asume que las personas no se guían por la bondad, se comportan porque la ley los asusta más de lo que la desobediencia los tienta. Bajo este modelo, el Estado redacta reglas claras y severas, las publica para que todos las vean, y las hace cumplir sin piedad. La obediencia merece recompensa, la desobediencia merece castigo. Los nobles ya no heredaban sus cargos. Los gobernadores eran designados por la corte central y destituidos si fallaban. El territorio se dividía en comandancias y condados que reportaban directamente al trono. Eso terminó con el antiguo patrón feudal donde los señores de la guerra locales se enriquecían y se independizaban. Aproximadamente 8 años después de la unificación, en los años 213 y 212 a.C., su corte comenzó una campaña contra lo que llamaba libros peligrosos y enseñanzas desleales. Su canciller, Li Si, argumentó que los escritos antiguos sobre reyes anteriores y estados rivales fomentaban comparaciones que podrían incitar a la rebelión. Así que las obras de historia y filosofía que no coincidían con la línea oficial debían ser destruidas, excepto las copias selladas en los archivos imperiales. Los textos sobre medicina y agricultura fueron perdonados porque eran útiles. Relatos de historiadores tempranos dicen que cientos de académicos que protestaron fueron ejecutados. El propósito era controlar el pensamiento. Si solo hay un pasado oficial, entonces solo puede existir un futuro, y le pertenece a él. Qin Shi Huang también promovió su propia leyenda en todo el imperio. Empezando alrededor del 219 a.C., lanzó grandes giras de inspección de su nuevo reino. Escaló montañas sagradas, ofreció sacrificios como un dios rey, y dejó inscripciones talladas en piedra. Los textos jactaban que había unificado todo bajo el cielo, aplastado a los rebeldes, fijado fronteras y restaurado la paz. Tras la unificación, ordenó que una pieza de jade invaluable fuera tallada en el sello de herencia del reino. Su inscripción decía: habiendo recibido el mandato del cielo, que el emperador tenga una vida larga y próspera. El sello no era meramente decorativo. Era la prueba de que el derecho del cielo para gobernar había descendido sobre él y pasaría a quien lo poseyera a continuación. Dinastías posteriores lucharon por ello durante siglos, como si fuera el alma de la propia China. Pero a pesar de todos sus triunfos, hubo un enemigo al que no pudo someter: la muerte. Con el paso de los años, Qin Shi Huang se obsesionó con la inmortalidad. Para él, morir no era natural, era una derrota. Los magos de la corte y los alquimistas le contaron de islas al otro lado del Mar del Este donde vivían seres inmortales. Dos fuerzas vastas de igual tamaño se enfrentan, y el destino de China está en juego. Uno de ellos, Xu Fu, se convirtió en el centro de la leyenda. Un alquimista y marinero que, según dicen, lideró expediciones para encontrar el elixir de la vida. Alrededor del año 219 a.C., el emperador envió a Xu Fu con flotas, tripulaciones, artesanos y miles de jóvenes a traer la poción de regreso.
Él solo regresó con historias, monstruos marinos, sabios ermitaños y excusas de que necesitaba más barcos. En el segundo viaje, desapareció por completo. Algunas leyendas afirman que él alcanzó otra tierra, se estableció allí y se llamó rey. El emperador se negó a rendirse. Él convocó a más maestros de métodos, los primeros especialistas en ocultismo, y bebió cada mezcla que ellos prepararon. Muchas de sus pociones contenían mercurio. Hoy en día, sabemos que el mercurio es un veneno que ataca los órganos y el cerebro, causando temblores y paranoia. Los historiadores ahora piensan que esos mismos tónicos de inmortalidad ayudaron a matarlo en el año 210 a.C., cuando colapsó durante una de sus giras de inspección. Solo tenía aproximadamente 49 años. A pesar de todo su control, su dinastía colapsó casi al instante después de que él murió. Cuando falleció, su muerte fue mantenida en secreto. Su principal ministro, Li Si, y el eunuco de la corte Cao Gao falsificaron órdenes, suprimieron al heredero que él parecía favorecer e instalaron a un hijo menor que podían manipular. En pocos años, estallaron rebeliones en todo el imperio. Para el año 206 a.C., la dinastía Qin había terminado. Desde el día en que se coronó como primer emperador hasta el último levantamiento, su dinastía duró apenas 15 años. Pero no fue todo en vano. La siguiente dinastía, la Han, mantuvo la estructura de su sistema intacta. Un emperador, una burocracia, una autoridad centralizada que se extiende por vastas distancias. Preservaron gran parte de su ley y su cuadrícula administrativa porque funcionaba. Durante casi 2 milenios después de él, el gobierno chino siguió su plan. Un solo trono presidiendo sobre todo bajo el cielo. Gracias por mirar. Ahora revisa los videos que aparecen en la pantalla para más historias increíbles.